Vamos a poner de pie en esta preciosa mañana de domingo y vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando ustedes lo tengan, por favor me dicen un fuerte amén. Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, suplicando, Señor, que sea tu Espíritu el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos haga tener esa fe que necesitamos. Porque todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Muy bien. Este es el mismo texto que predicamos a las 7, solo que hoy vamos a respetar los cánones de la homilética, que también es una ciencia para predicar. Bueno, hay varias cosas en este texto que se dan por primera vez. Versículo 22, quiero que lean conmigo. La primera cosa que se da por primera vez: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y como dice el pasaje, e ir delante de él. Primera cosa que ocurre: se va a separar Jesús de sus discípulos. En todos los capítulos anteriores, él está cerca. ¿Necesitan algo? Ahí está Jesús con ellos. Hay que alimentar a la gente, ahí está Jesús. Hay que sanar a alguien, ahí está Jesús. Pero este es, en el capítulo 14 de Mateo, el primer momento en el que él físicamente se separa de ellos. Físicamente ya no está a la par, sino que les dice: váyanse al otro lado del lago. ¿Estamos ahí, hermanos? Hay otra cosa que se da por primera vez. Versículo 33. Dice el 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿qué dijeron los que estaban en la barca? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta también es la primera vez que los discípulos le confiesan y le reconocen que Él es el Hijo de ¿quién? De Dios.
Lo han conocido como un sanador itinerante, de esos que era común ver en esa cultura en Palestina en el siglo I. Uno, dos. Esas son las concepciones que tienen acerca de él. De un hombre que anda haciendo bien, de alguien que anda predicando un nuevo mensaje, pero nada más eso. Han visto milagros, han visto que multiplica el pan, pero no pasa de ser una sencilla admiración, aunque anden con él. Es hasta este capítulo 14 del Evangelio de Mateo que ellos van a reconocer, póngame atención, van a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay otra cosa que se da por primera vez en el capítulo 14, versículo 28. Versículo 28, ya lo tienen ahí conmigo. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro. Esta es la primera vez en el Evangelio que Pedro habla. Todos los capítulos anteriores solamente tenemos la presentación de que andan con él, de que lo siguen, que lo recorre, pero primera vez que Pedro en el texto hace su aparición dando estas palabras que dicen: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora el pasaje presenta entonces las cosas que se dan por primera vez. ¿Cuáles son las tres cosas que se dan por primera vez? Primero, que Jesús se aparta de los discípulos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Primer cosa es que Jesús se aparta de sus discípulos. Es primera vez que los discípulos le van a reconocer como hijo de Dios. Y es la primera vez que el apóstol Pedro va a hablar. Eso tiene como particularidad este pasaje. Versículo número 25. Bueno, es el 24, perdón. Mire cómo dice el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué estaba haciendo la barca? Azotada. Hay otra traducción que podía ocuparse en nuestro lenguaje cultural, que podría ser: la barca estaba siendo zarandeada. Pero también hay otra posible traducción que podía ser esa que utilizaba cuando una persona estaba poseída por un demonio. Por eso es que cuando Jesús, un sermón de esos que predicamos hace 2 domingos, él venía de la montaña y había un muchacho, había un papá que tenía un hijo, el cual cuando el demonio lo poseía, dice el pasaje, la traducción nuestra dice lo sacudía, pero realmente es la traducción lo zarandeaba. Entonces es una particularidad, porque los discípulos entonces en la barca están siendo zarandeados. Está haciéndolos para donde quiere la tormenta y todo lo que allí se describe. Ellos tienen un problema. El problema que ellos tienen es en el versículo número 31. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano a él, y le dijo: hombre de poca fe. Todos los que ahí van en esa barca tienen poca fe. Todos los que ahí están no tienen la certeza suficiente para poder saber de que no están solos, sino que Dios los va o los acompaña y los va a rescatar. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bueno, entonces la pregunta que vamos a contestar en esta mañana, al reflexionar la palabra, al tomar Mateo 14, es: ¿cómo es que ellos comienzan teniendo miedo y cómo es que ellos terminan teniendo fe? Porque cuando dice el versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice el pasaje? Se calmó el viento. Mientras ellos tienen poca fe, la barca está siendo azotada. Pedro se hunde, pero cuando ellos tienen fe, los vientos se calman.
Los vientos desaparecen y la certeza la tienen en que ahí está Jesús, que no los va a dejar naufragar. Esta es la misma certeza que hoy el Señor quiere decirnos a todos nosotros, que aunque la vida nos presente momentos en los que nos quiere hundir, que aunque la vida nos presente momentos en los cuales seremos zarandeados, no nos preocupemos. El Hijo de Dios está con nosotros y tiene todo bajo control, amados hermanos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la pregunta que debemos de contestar con el pasaje es: ¿cómo pasaron de la confusión a la certeza? ¿Cómo pasaron del miedo a la confianza? ¿Cómo pasaron de la turbulencia a la tranquilidad? ¿Cómo pasaron de la ansiedad a la paz? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana con ustedes. Primero, versículo 22, léanlo detenidamente y vamos a hacer énfasis ahí en un verbo que la traducción no la tiene, digamos, esta Biblia que nosotros usamos, ni tampoco otras versiones, pero sí el texto original la hace referencia. Miren cómo dice el versículo número 22. Dice la Biblia: enseguida, ¿qué dice, amados hermanos? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Una lectura rápida no me permite diferenciar la acción que Jesús hace sobre ellos. Cuando el texto dice Jesús hizo a sus discípulos, uno puede pensar: vaya, entren muchachitos, apúrense. Pero no es lo que transmite el texto en su idioma original. Si quisiéramos traducir el idioma original, ese versículo debería decir: enseguida Jesús obligó. Es diferente a que diga Jesús hizo. Pero ¿por qué Jesús los obligó a ellos? Fíjense que el episodio, cuando leemos detenidamente, dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche. Es decir, este momento él lo vive en la tarde, ya como a las 4 o 5 de la tarde. Esa es la hora donde Jesús comienza a decirle a los discípulos: entren. Pero la pregunta es: ¿pero y por qué los obligó? ¿Por qué no querían entrar? ¿Qué era lo que los detenía? Bueno, ellos tenían experiencia en la pesca, porque eran de profesión, lógicamente, pescadores. Hay otro versículo del Evangelio que dice: ustedes pueden ver los tiempos y leerlos, porque cuando ven una nube que está oscura, pueden predecir de que va a caer una gran tormenta. Es también el mismo episodio del profeta Elías, en donde dice: veo que se acerca una nube, pero esa nube trae poquita agua. Pero cuando ellos están aquí con Jesús, lo más seguro es que vieron que el cielo se había cerrado, que todo se miraba oscuro, que todo se miraba negro, y que ellos dijeron: ahorita va a caer una gran tormenta. Y esta tormenta trae hasta sapos y culebras, dijeron. Esa era la negativa. No querían entrar porque habían visto en el horizonte la tormenta que se azotaba, la tormenta que se acercaba y que lógicamente iba a azotar. No tenían miedo de la noche, porque los pescadores, el mejor momento para pescar es de madrugada. No tenían miedo de la tormenta porque no era primera que iban a pasar. Ya vamos a ver a qué le tenían miedo. Lo que sí es cierto entonces, de que ellos están siendo precavidos, de que ellos no quieren arriesgarse. Probablemente comenzaron ahí a hablarse entre labios algunos: hey, decirle al maestro que
mejor mañana vamos al otro lado. Ahorita está viendo la gran tormenta que viene. Peligroso. La última vez que nos pasó eso en alta mar, casi nos hundimos. Y quizás ahí Juan le dijo: mira, Señor, no todos están animados, están cansados, vienen de servir. ¿Por qué no dejamos eso para mañana? Por eso el énfasis del verbo es: Jesús los obliga. No quieren, pero los obliga. Se resisten. Pero ¿por qué los obliga el Señor? Y aquí quiero que usted me vaya entendiendo el mensaje de por qué el Señor los obliga a que entren a esa barca. Jesús lógicamente está viendo que viene una gran tormenta, pero es que ellos todavía no le han confesado como el Hijo de Dios. Es que ellos todavía no tienen fe, porque esas son las reacciones que van a mostrar los que están en la barca, y también va a mostrar la reacción del apóstol Pedro. Entonces, aquí es donde viene el primer punto de mi sermón. ¿Cómo es que pasamos de la confusión a la certeza? Aquellos que anotan: cuando obedecemos a Jesús a pesar de nuestra resistencia humana. Estoy viendo la tormenta y Jesús me dice, no, fíjese que la traducción contextual, cultural sería: no que entren en la barca, zámpense en la barca ya. Así sería la traducción contextual en nuestra cultura, ¿no? Entonces no quieren que se metan, les digo, porque no es que a mí me conviene meterme. Yo soy el Señor y a mí no me pasa nada con los vientos ni con la oscuridad. Yo lo controlo todo. Lo que quiero es que ustedes aprendan a que a pesar de que van a estar en la tormenta, a pesar de estar en la oscuridad, a pesar de que se van a ver a punto de perder la vida, que entiendan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y gloria al Señor. Eso es lo que Dios hace cuando a veces nosotros tenemos que obedecerle a pesar de nuestra resistencia para entrar en esas tormentas. Usted está tranquilo y de repente Dios le dice: métete a eso. Pero Señor, porque el ser humano no le gustan los problemas, no le gustan los desafíos, no le gusta nada. No, el Señor dice: métete a ese lío. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer que te metas a ese lío? Y esta mañana Dios te manda a decir, iglesia, que ese mismo Señor que te metió en la tormenta, que te metió a ese mar, es el mismo de Dios que te va a sostener y que te va a sacar al otro lado del lago. Dice Corintios: porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba. Ahí es prueba, la traducción no es tentación, porque tentación solamente hace referencia a aspectos morales. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no la podamos pelear, que no la podamos sostener, porque juntamente con la prueba el Señor nos dará, ¿qué cosa? La salida. Entonces Dios quiere que nos metamos a esas tormentas para que crezcamos. Quiere que nosotros nos metamos a estas tormentas para que nos demos cuenta el poder que hay en Él. Quiere que nos metamos a esas tormentas para saber que a pesar de que físicamente no está con nosotros y que probablemente no le veamos, pero Él está ahí con nosotros. Éxodo capítulo 13, búsqueme ahí en la Biblia, Éxodo capítulo 13, en el versículo número 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Si lo tienen, me dicen amén. Y noten cómo dice la palabra: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por donde ellos querían, por el camino de la tierra de los filisteos, ¿y qué dice? Que estaba cerca, porque Dios dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Están muy tiernitos, no han aprendido a confiar en mí, dice el Señor. Puedo llevarlos por la tierra cerca. La tierra de los filisteos era la zona costera,
bordeando el mar Mediterráneo. Ahí los filisteos, conocidos mejor como los pueblos del mar. Era un camino que dicen los exegetas 3 meses, dicen algunos. Hay otros que dicen que era cuestión de semanas, pero Dios no los lleva por ese camino. Dios los lleva por el desierto. Porque antes de entrar a la tierra prometida, ellos tienen que saber que tienen un Dios que, a pesar de las circunstancias adversas que se les presenten, es un Dios que los sostendrá en la peor batalla. Es un Dios que los sostendrá en la peor enfermedad. Es un Dios que los sostendrá en la peor enfermedad. Ese es el Dios que el día de hoy predicamos. Un Dios que no te deja solo, que aunque te mete en la tormenta, que aunque te deja físicamente solo, pero Él está contigo y tiene todo controlado y no te dejará naufragar, y tu fe va a crecer aún más. No lo lleva por el camino cerca, lo lleva por el camino lejos, porque Él conoce su corazón, porque Él conoce cómo van a reaccionar. Los discípulos también solo han visto milagros, solo han visto maravillas, todavía solamente tienen admiración por Él, pero todavía no le han confesado como Señor y Salvador. Aunque lo confesaron, dice el texto bíblico, aún así en Getsemaní todos se rajaron, salieron corriendo. Aún así Pedro le negó, aún reconociéndolo como Señor y Salvador. Pero por eso es que los quiere meter a esta tormenta, a este lago, para que su fe pueda afianzarse en Él. Ahora bien, quiere decir entonces, pastor, que Jesús los mete al lago y ya no va a estar con ellos. Físicamente ya no. Ellos no lo van a ver visualmente, pero Dios está con ellos, hermanos. Y este pasaje tiene que interpretarse a la luz de otra porción de la Escritura. Dice, cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Es ese mismo pasaje. La barca está siendo zarandeada y sacudida. Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? Pero yo he rogado, yo he intercedido para que en esos momentos tu fe no falte. ¿Qué está haciendo Jesús? Versículo número 23. Despedida la multitud. ¿Qué dice el pasaje, iglesia? 14:23 de Mateo. Despedida la multitud. ¿Qué fue a hacer Jesús? ¿Qué fue a hacer Jesús? ¿Y cuál era la petición de Jesús en el monte? ¿Cuál era la petición de Jesús en el monte? La barca está siendo zarandeada, pero Jesús está intercediendo para que la fe de los discípulos no falte. No se van a morir, no van a naufragar. Hay alguien que está intercediendo por nosotros, hermanos. Y no lo hace de vez en cuando, no lo hace cada cierto tiempo. Vaya a Hebreos, carta a Hebreos, capítulo 7, versículo 25. 7:25 de la carta a los Hebreos. ¿Me dicen amén si ya están ahí conmigo? Si no, pues los hermanos ahí siempre nos hacen el favor de proyectar para que todos estemos en sintonía de la palabra que estamos aprendiendo. Dice esta traducción de Hebreos capítulo 7 versículo 25, Reina Valera 60: por lo cual puede también, ¿qué cosa? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y miren lo que pasa haciendo ese sumo sacerdote llamado Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Poneme la NBI por favor ahí, hijo.
Dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. En el momento que estamos en la tormenta, en el momento que estamos hundiéndonos, tenemos a un Señor que permanentemente, noche y día, está intercediendo por usted y por mí, para que la fe de nosotros no falte. Porque nos conoce. Porque a veces nosotros creemos que por ser servidores, que por ser miembros de la iglesia, nos la llevamos de que todas la sabemos. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Dios conoce, Dios sabe de que venimos al culto, pero al primer golpe de un problema, ahí estamos chillando. Quiero que lea para que usted compruebe bíblicamente cómo Dios nos conoce. Juan capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. Y me dice amén si lo tienen. Mire cómo dice el pasaje de Juan 2:23. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, ¿qué dice el pasaje? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos venimos a la iglesia al ver lo que Dios sana, al ver lo que Dios transforma, al ver lo que Dios restaura, al ver los milagros de Dios. Muchos estamos aquí porque hemos visto el poder de Dios. Pero el punto no es que estemos aquí. El punto es lo que dice el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque, ¿qué dice el texto? Porque conocía a todos. Una cosa es lo que nosotros seamos en el exterior, y otra cosa es lo que Dios conoce que hay en nuestro interior. En la parte exterior todo bien. En la parte exterior la Biblia. En la parte exterior voy a la iglesia. En la parte exterior canto. Pero en la parte interior soy un hombre que no tiene fe. Soy una mujer que confía más en el horóscopo. Soy un hombre que le clama más al familiar que está en el exterior. Soy una mujer que confía más en las plantas, en las pócimas que le recetan. Pero no confío en Él. Por eso dice el pasaje, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo, se lo voy a traducir, no se dejaba dar paja. Tuvimos 380 en el culto de las 10, pero Jesús no se dejaba dar paja. De esos 380, quizás solamente confían unos 20 y unos 15 que están verdaderamente comprometidos su fe en Dios. El resto, que somos incrédulos. El resto, que somos simplemente personas que lo admiramos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? El resto solamente somos exterior. Solo somos entusiasmo. No, si yo voy al culto, allí voy. No, si hoy voy con todo. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro ocupó su exterior. Pedro era un hombre que quería denotarse ante los demás. Por eso dice Mateo 14, vuelva conmigo. Mateo 14, y vea cómo él quiere denotarse ante los demás. Dice el versículo número 25. Bueno, mejor leamos primero el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, vaya a ti sobre las aguas. Ahí va, de una sola vez a reventarse la trompa. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que los demás digan: mira,
Pedro la fe que tiene, ve. Pero Pedro solamente es apariencia. Pero Pedro solo la Biblia tiene nueva, y la tiene nueva porque ni siquiera la lee. Estábamos hablando ahí con los pastores ahí entre culto y es que mire, pastor, ¿y usted qué gana con que los hermanos tengan la versión NBI? Mire, le digo, gano que los hermanos van a tener claridad al momento de leerla. Y me dice uno de ellos, pues que ese es el problema. Si no leen la 1960, ya no digamos la NBI, va. ¿A qué punto voy yo? Voy a solamente el entusiasmo. Voy simplemente al arrancón. Voy simplemente a aquello. No, si aquí voy, mire, si ahorita voy a servir. 2 meses le dura la pólvora. 6 meses le dura la pólvora. Aquí estoy, pastor. Hoy sí, vengo con todas las de la ley. Ahí salió chiflado la siguiente semana con un problema. Se hundió. Mire qué paradoja. Mientras Pedro quiere notarse ante los demás, y perdone que yo sea tan claro en la traducción cultural nuestra, él se quería llevar de cachimbón que él caminaba, para que los demás dijesen: wow, Pedro, mira, porque siempre, por eso es que la primera vez que habla, ¿para qué habla? Para denotarse. El énfasis del griego es que notarse que él camina. Por eso le dice: manda que yo vaya. ¿Por qué no le dijo: mira, hacenos que nosotros vayamos hacia ti? No, él. Y mientras iba caminando, mientras todos lo comenzaron a ver, wow, mira, ese Pedro sí tiene agallas. El Señor le da una gran achicada delante de todo, va. Porque aquel que iba caminando, cuando comenzó a hundirse: Señor, sálvame. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Miren, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Aquí no, poneme la NBI por favor, hijo, y miren, esta es la cosa de las traducciones. Dice, esta traducción está mejor del griego, dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le pegó una gran reprendida, una gran achicada. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. Quedó achicado ante los demás. El que quería denotarse, el que quería salir en caballito bonito, ¿cómo terminó? Con la cola entre las patas. Pero los que están en el barco no son menos incrédulos. Quiero que vean Mateo 14 y el versículo es el versículo 25. Y ponga atención a lo que dice el pasaje. Mas a la 4ª vigilia de la noche, es decir, fíjese cómo es esto. ¿En qué momento comenzó el relato? En la tarde del día anterior, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Jesús llega donde ellos andando sobre el mar a la 4ª vigilia de la noche. La vigilia para los judíos se divide en 4. Comienza de 6 a 9, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Quiere decir que si es la 4ª vigilia, eso era de madrugada. ¿Cuántas horas han pasado? 10 horas. Comenzó el relato diciendo: Él los mandó al otro lado, y ahora ya llegó la madrugada del siguiente día. Pero quiero que noten algo, por favor. El miedo de ellos no es la noche, porque no es primera vez que ellos andan en el mar de noche. Es cierto, la barca está siendo azotada, pero pues ni modo, nos agarró otra tormenta. El miedo tampoco es la tormenta, porque no es primera tampoco que enfrentan. Mire cuál es la fuente de su miedo.
Versículo número 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice el pasaje? Se turbaron diciendo: un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Poneme la otra traducción ahí, hijo, por favor, en el 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, dice, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo, ¿qué comenzaron a hacer? Note que esto no lo han hecho antes. Porque el relato hubiera dicho, ya tenían horas de estar gritando. ¿En qué momento gritaron? Cuando vieron a Jesús, pero en lugar de ver a Jesús, ¿qué vieron? Atención. Dentro de esto se llama, ¿cómo explicarlo en palabras sencillas? Dentro de las creencias de las sociedades, es decir, analizando la cultura de todos los seres humanos en la tierra, hay culturas, hay sociedades, se le llaman las sociedades apofáticas, aquellas que en la manera de pensar colectiva creen que hay fantasmas, creen que hay este tipo de cosas. Pero por eso se llama sociedades apofáticas, porque ellos se crean imágenes de lo que es un fantasma. Porque la pregunta es, ¿y qué es un fantasma? ¿Qué forma tiene un fantasma? Lo que alguien puede decir que es un fantasma, para otra gente no puede ser un fantasma. No sé si me voy a entender. Pero en una cultura, en la sociedad, por ejemplo, solo por ejemplo, ¿no? Para poner cómo opera esto. A un salvadoreño lo criaron creyendo mitos. Por ejemplo, decía, si vos venís bolo en la noche, te va a aparecer ¿quién? La ciguanagua. Y esa es una situación cultural. Dígale a un gringo, a un norteamericano, le va a aparecer la ciguanagua. ¿Quién es esa vieja? No sé si me voy a entender. Culturalmente es la imagen que hace, que una cultura se hace. Pero esa imagen es mental, porque realmente quien estaba ahí en el agua no era un fantasma. ¿Quién estaba allí? Pero él está viendo, los demás están viendo fantasmas y tienen miedo y se aterrorizan, porque eso es lo que en su mente se creó, un fantasma. Eso es lo que en su mente se diagramó, pero no era un fantasma. El que estaba ahí era el Señor. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que muchas veces lo que nos roba la paz, lo que nos tiene ansiosos, lo que nos tiene desesperados, son los fantasmas que nosotros nos creamos. Pastor, es que llegó el dueño de la casa y me ha dicho que me va a sacar de ella. Usted tiene un contrato, hermano. Y legalmente no la pueden sacar. Dice la ley que para sacarlo le tiene que avisar, llegar a un mutuo acuerdo y decirle, mire, fíjese que yo voy a vender la propiedad, ya no puedo alquilarle. Pero la ley dice hasta que usted haya otro lugar, y si no haya nunca. Pero usted se creó un fantasma que me van a venir a sacar y me van a venir a quitar. El fantasma es, mañana sube la gasolina, qué barbaridad. El fantasma, ¿por qué? Porque yo ni carro tengo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Fantasmas son aquellas cosas que nosotros nos creamos. Escenarios donde vemos todo negativo, escenarios donde vemos que es una situación difícil, que es una situación que no se va a poder, que es una petición que ya nunca va a ser contestada. Ese es el fantasma que usted ha creado. Pero esa no es la realidad. ¿Qué ve allí usted en el problema? ¿Qué ve en la turbación? El fantasma que usted se ha creado. Porque en realidad
Las cosas no son como nosotros las pensamos. Por eso dice la Biblia, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros son tampoco los caminos de Él. Me he creado una imagen. Yo he dicho en mi mente, esto es imposible, esto ya no va a ser posible, esto es una cosa que ni siquiera, eso es lo que usted se ha creado. Pero Dios esta mañana le dice, iglesia, para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Jesús tiene los dos escenarios. Los discípulos que están en la barca, que en lugar de verlo a Él, están viendo fantasmas. Y tiene a Pedro, que ese solo es trompa. Así somos nosotros. Solo viendo fantasmas andamos. Ay, pastor, viera, un diablo me ha aparecido en la casa. Es su marido, hermana, es su marido. Es que yo vi una sombra que caminaba y yo mira, así, hasta sentí así que me picaba. Eso es por no bañarse, por eso le pica la piel. Yo no sé por qué el pueblo cristiano vive hablando más de demonios, de fantasmas, del diablo, que del Dios todopoderoso al cual adoramos y servimos. Por eso esta mañana Dios dice, yo quiero que mi pueblo ya no vea fantasmas, yo quiero que mi pueblo me vea a mí. Ya no siga haciendo esos escenarios. Aquí, una chibolita que tengo, cáncer, metástasis, el gran barro que le salió por hartarse crema. Ya deje de ver fantasmas. Lo que va a pasar, y aunque sea una mala noticia, Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Por otro lado, mientras unos ven fantasmas, el otro quiere hacer lo que solo Jesús puede hacer. Pedro quiere caminar y el Pedro se hunde. ¿Y por qué se hunde? Porque no tiene la capacidad que tiene Jesús. Pero aquí no ha de interpretarse como dice un gran pensador del siglo pasado. Aquí debemos desmitificar los milagros. No se trata de que Él va a caminar sobre el agua literalmente. Aquí en la enseñanza teológica es, miren, nosotros podemos caminar sobre tormentas, sobre dificultades, toda vez y cuando tengamos la misma capacidad que Jesús tiene. Por eso es que Jesús allá, cuando un capítulo anterior y los primeros versículos del capítulo 14 ha sanado, ha hecho, ha dicho, pero aunque está cansado, ¿a qué se va al monte? A orar. ¿Por qué se va a orar? Porque el servicio desgasta, porque el servicio cansa, porque el servicio llega a un momento ¿qué le digo? En que usted se siente agotado. Cuando la mujer aquella le dice a Jesús que quería tocar el borde de su manto, Jesús dice esta frase en el Evangelio de Juan: poder ha salido de mí. Porque el servicio desgasta, el servicio cansa. Pero la gente, yo no sé por qué no entiende que aunque nosotros vivamos cansándonos y haciéndonos vacíos de toda la fortaleza que tenemos, la única manera de llenarse esto, hermanos, es de venir a escuchar la palabra de Dios y de pasar tiempo en oración con Él. El único que fue a orar a la montaña, ¿quién fue? El único que camina sobre el mar, ¿quién fue? Los otros no. No tienen los discípulos ni Pedro la misma interioridad de Jesús. Por eso, esta mañana Dios quiere que usted y yo comprendamos que las tormentas no son para destruirnos. Que los desafíos no son para que nosotros pensemos que nos ha desamparado. No, al contrario. Cuando las cosas se vuelven más imposibles, es cuando debemos afianzar la fe en el Señor. Fíjese que cuando uno estudia los textos de milagros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
yo siempre encuentro una característica. Está en la escena el necesitado, y aparece en la escena, Antiguo Testamento, un profeta o Dios, y está la necesidad. En el Nuevo Testamento está Jesús, está el necesitado y está la circunstancia. Y pareciera ser que cuando va a ocurrir algo, las cosas alrededor dicen lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. En Juan capítulo 11, Lázaro está enfermo. Lázaro muere. ¿Están aquí conmigo? Y entonces uno, siendo un lector promedio, dice, bueno, una vez que Lázaro esté enfermo y ha muerto, para que ocurra el milagro, Jesús va a salir donde él a orar y a levantarlo. No, la cosa se complicó. ¿Qué hace Jesús? Permaneció 2 días más en el lugar. Bueno, pero es que lo que pasa es que Jesús tenía que haber terminado lo que había comenzado. No, en lugar de salir corriendo donde Lázaro, fue a otra ciudad, lo contrario a donde estaba Lázaro. Y la cosa pareciera ser de que el lector entra desconcertado al texto y dice, ¿qué pasa aquí? El que él amaba ha muerto, y la cosa se complica. Llega al lugar, una hermana sale brava a recibirlo, como que era el Taber de Ciudad Delgado. Puchica, Señor, yo tanto que te gano almitas. ¡Qué barbaridad, Señor! Si yo soy de las primeras que da primicias y diezmos. Y cuando, ¿dónde está Lázaro? ¿Sabe qué le dijo la otra servidora? Ya lleve. ¿Qué quiero hacer énfasis? Cuando las cosas, Dios va a obrar en ellas, pareciera ser que se complica más. Pareciera ser de que ya está perdida la causa. Yo ya no tengo esperanza, ya no sigo ni orando por eso, ya me resigné. No, dice Dios. Llego a este punto contigo para que te des cuenta que lo que es imposible para ustedes los hombres, para Dios todo es posible. Gloria al Señor. 30. Al ver el fuerte viento, dice, tuve miedo, y comenzando a hundirse dio voces al Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano a él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay un problema textual un poco complicado. Y el problema textual es que un versículo debería ser antes que el otro. Pero claro, nosotros no estábamos al momento que los traductores estaban haciendo esto, un trabajo encomiable. Pero voy a tratar de explicarlo. Versículo número 32 dice, cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Ellos, la primera vez que habían subido en la tarde del día anterior, se fueron no teniendo fe. Esta segunda vez, por eso es que digo que uno debería ser antes del otro, porque dice el 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres. Esta confesión es la que a ellos los hace ver, ya ahora los vientos no los aterrorizan, ya no ven fantasmas, ya la tormenta se calmó, ya están viendo las cosas de diferente perspectiva. ¿Cómo puedo explicar esto? Bueno, el ejemplo más conocido. Está Goliat allá en el primer libro de Samuel, aterrorizando al pueblo israelita. Todo mundo, incluso Saúl, está aterrorizado, porque hay un paladín que mata, asesina, destroza a todos los judíos. Saúl, quien es el rey, se está haciendo el loco, porque no, hombre, ¿cómo voy a ir a pelear contra ese? Es la causa de miedo de todo mundo. Y aquí viene, todo mundo no tiene fe, Saúl no tiene fe, y aparece un bicho ahí de paleca, va, cuidador de chuchos, y le dicen, mira,
Goliat está avergonzando al pueblo israelita. Y viene el bicho y dice: ¿cómo es que ese desgraciado está aterrorizándolos? Ahorita mismo le voy a reventar la trompa, así como lo he hecho con el león, con la fiera. ¿Y a dónde está ese maje? ¿Por qué? Perdone la cultura y el lenguaje. ¿Dónde está la diferencia? ¿Es el mismo gigante? Claro, es el mismo gigante, pero es diferente perspectiva. Unos lo ven como su amenaza, unos lo ven como su destrucción y otro lo ve como un simple desgraciado. Pero es que hay una diferencia. En el pueblo y en Saúl no está la fe en Dios. En David sabe que él no va solo, él va con el Dios de los ejércitos que le va a hacer frente a ese enemigo. Los discípulos en Mateo 14 entran no teniendo fe o teniendo poca fe. Pero ¿cómo salen? Confesando que Él es el Hijo de Dios y que ahora no importan las tormentas y vientos que vengan, Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que le decían que era un fantasma, ahora dicen que es Hijo de Dios. Aquel que gritó que quería ir a caminar sobre el agua y se hundió, ahora está a la par de Jesús, sabiendo que Él cuida de nosotros. Quiero terminar diciendo esto. Todo el tiempo que ellos estuvieron solos, entre comillas, porque no miraban físicamente a Jesús allá en la barca, porque se quedó al otro lado, pero nunca estuvieron solos. Jesús estaba intercediendo por ellos allá en el monte. Lo mismo esta mañana, hermanos, en el problema que usted está pasando, que usted siente que la agonía lo invade, la tristeza, una situación que no puede ocultar, la ansiedad, la depresión, la nostalgia. Viene el Señor y le dice: no, hijo, no, hija, vos no estás solo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que note algo: si Jesús hubiera querido que ellos se muriesen, lo hubieran hecho en las primeras horas. Si Jesús no tuviera planes con nosotros, tiempos estuviéramos enterrados muchos. Pero si estamos vivos hasta el día de hoy, es porque aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta finalizarla, valga la redundancia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, muchas veces somos como los discípulos, que no tenemos fe, y que si la tenemos, es muy poca la fe que tenemos. Y es por eso que las tormentas, es por eso que la noche nos hunden, nos desesperan, es por eso que vemos fantasmas, es por eso. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.